Buen día, compañeros, compañeras y profesores. Mi nombre es Frida Camacho, integrante del grupo de genética, y el día de hoy les traigo un pequeño video de la determinación sexual en lepidópteros. Espero les guste. Cualquier duda me pueden comentar o escribir y pues comencemos. Bien, pero pues, ¿qué son los lepidópteros? De acuerdo a la taxonomía, es un orden que comprende tanto a las mariposas y a las polillas, con al menos 120.000 especies descritas. Es uno de los órdenes más grandes y diversos dentro de los insectos, junto con los coleópteros, que son los escarabajos, dípteros e himenópteros. Del lado derecho van a encontrar la clasificación completa según Bruschka, invertebrados de la última edición, que es esta. Muy bien. Es sabido que el gusano de seda, donde la especie es Bombyx mori, que es esta polilla blanca que vemos, se ha utilizado para la producción de seda durante más de 5.000 años. Además de eso, también ha sido un modelo insecto en los estudios de la genética, hasta que posteriormente se estableció Drosophila melanogaster. En este video nos enfocaremos principalmente en este lepidóptero, ya que los estudios genéticos son amplios. Muy bien, la sexualidad del grupo es de tipo gonocórico, es decir, los sexos separados en hembras y machos. Además, presentan un sistema de determinación sexual genotípico de tipo cromosómico, específicamente ZZWZ, al menos en la mayoría de los lepidópteros, pero también se ha llegado a encontrar en algunos el sistema ZZZ0. Y pues bueno, esta polilla, Bombyx lori, tiene un total de 56 cromosomas. Y el día de hoy, como sabemos que los lepidópteros son sistema ZZWZ, pues resulta que en 1916 un científico, Tanaka, descubrió que las hembras de Bombyx mori son las que portan dos cromosomas diferentes, es decir, que son heterogaméticas. Por lo tanto, son WZ. Y los machos son homogaméticos, ya que ambos cromosomas son idénticos, es decir, ZZ. Y así fue que se determinó el sistema cromosómico ZZWZ. Posteriormente, en 1933, el científico Hashimoto informó que el cromosoma W es el que determina la feminidad en estos gusanos de seda, independientemente del número de cromosomas Z que se presenten. Esto lo dedujo debido a una experimentación con aberraciones numéricas en los cromosomas, donde con un cromosoma W era suficiente para originar una hembra. Para ese entonces se sabía que el cromosoma W era el que determinaba el sexo femenino y se hablaba de un factor o gen feminizante, pero no se sabía cómo actuaba. Después de esto, este año, no hubo un avance realmente importante durante unos 70 años. Una vez conocido esto, pues ¿cuáles son los genes maestros en la determinación sexual? Vamos a recordar un poco de la determinación sexual de Drosophila. Recordando, los genes maestros de Drosophila están bien caracterizados y estos son X-lethal, que induce un splicing específico en transformer, el cual tiene un efecto igual en double sex, y finalmente logran producir dos isoformas de la proteína que determinan el inicio del desarrollo de un sexo u otro, como aquí lo podemos ver en esta imagen. Lo que sucede en las mariposas es que se conservan todos estos genes, sin embargo, solo uno de ellos participa en el inicio de la determinación sexual, es decir, estamos hablando de double sex. El homólogo a double sex que se presenta en Drosophila en los gusanos de seda se denomina BM double sex, BM por el nombre de la especie, Bombyx mori. Este gen tiene una función muy similar y fue identificado hasta el 2001, como lo presenta este paper. BM double sex está específicamente en el par cromosómico número 25. Bueno, el ARN mensajero de
BM double sex pueden ocurrir dos tipos de splicing. Se empalman de una manera específica, produciendo dos isoformas específicas para hembras y para machos, lo que desencadena la determinación sexual en el desarrollo embrionario. En el splicing que genera la isoforma para BM double sex femenino, lo que sucede es que se eliminan todos los intrones, mientras para la isoforma masculina, además de que se eliminan todos los intrones, también se eliminan los exones 3 y 4, que es como lo vemos en la imagen. Pero bueno, si no hay un homólogo para los genes sex, lethal y transformer, entonces ¿qué promueve los splicings en BM double sex? Pues dos proteínas homólogas en Drosophila melanogaster fueron identificadas en estos gusanos de seda. La proteína de unión al ARN mensajero, factor de crecimiento insulínico tipo 2, que está implicada en el crecimiento fetal, que se denomina MP, que es esta que encontramos, y la proteína del inhibidor somático del elemento P, que se denomina PSI. En el gusano de seda, estas proteínas homólogas reciben el nombre BMP y BMPSI. Sucede lo mismo que con BM double sex. Estas letras se deben al nombre de la especie del gusano de seda, que es Bombyx lori. Ambas proteínas están involucradas en el empalme específico de double sex. Ambos genes que codifican para estas proteínas se encuentran en el cromosoma X. El gen de PSI se encuentra específicamente en el par 20 y el gen de IMP se expresa específicamente en varones en varios tejidos. Estudios realizados donde se inhibe la acción de estas proteínas en células masculinas, se observa un aumento significativo del empalme específico que produce la isoforma femenina de BM double sex. Por lo tanto, esto sugirió que ambas proteínas IMP y PSI son necesarias para el empalme específico masculino de double sex. El día de hoy se sabe que ambas proteínas IMP y PSI interactúan físicamente. Hasta este momento hemos visto genes y proteínas que participan en la determinación sexual, sin embargo, no están ligados al cromosoma W. Continuemos. Previamente hablamos de un factor feminizante, pero no se sabía cómo actuaba hasta el año 2014, que se comprendió el papel de W en la determinación de sexo femenino en Lepidoptera. Aquí el paper. Primero debemos entender la composición del cromosoma W, que en contraste con el cromosoma Z, W está formado casi en su mayoría por transposones, es decir, secuencias que se pueden mover a otras partes del ADN y que están repetidas. La mayoría de estos transposones son precursores de los ARN que se denominan PARN, que son de 23 a 30 nucleótidos. Reciben este nombre porque están asociados a la proteína PIWI. PIWI significa P-element induced Wimpy, que es una proteína que está relacionada con la biogénesis en células germinales. Estos PARN actúan como guías para las proteínas PIWI. Pues los PIARN, PI, recuerden que proviene de asociación con las proteínas PIWI, provienen de transposones en el cromosoma W, que no son más que un ARN muy corto que guía las proteínas PIWI a transposones específicos para inactivarlos, como los inactiva por medio de un corte. Ok. Entendiendo lo anterior, el factor feminizante se propuso apenas en los últimos años y se comprobó que corresponde a un PIARN presente en el cromosoma W. Y pues, ¿cómo estuvo eso? Justamente en el 2018, un paper realizó el descubrimiento de este factor feminizante. ¿Y qué se hizo? Pues en primer lugar, mediante ADN y ARN se sexaron molecularmente varios embriones y se
se encontró que el empalme de tipo femenino de double sex se da durante las primeras etapas del desarrollo, y las variantes de empalme de tipo masculino aparecieron en embriones masculinos a las 21 horas post-oviposición. Estos resultados nos indicaron que el factor feminizante se transcribe en el cromosoma W antes de las 21 horas post-oviposición. Tras una secuenciación, se identificó una transcripción de 767 pares de bases en embriones femeninos. La identificación del factor FEM se realizó mediante PCR y RT-PCR, donde se encontró que esta transcripción específica de la hembra es una secuencia repetitiva en el cromosoma W. A continuación, para determinar la ubicación de esta repetición en el cromosoma W, se realizó un FISH, que es una hibridación fluorescente in situ, utilizando un plásmido que contenía el fragmento de 767 pares de bases, donde se encontró lo siguiente. FEM, en efecto, es una secuencia repetida ubicada en la región del cromosoma W, que encontró lo siguiente. FEM efectivamente es una secuencia repetida ubicada en la región del cromosoma W que determina el sexo. En esta imagen a la izquierda podemos ver mediante el FISH que se detecta el cromosoma W, la cromátida que se ve de color verde y FEM está señalado en amarillo. A la derecha podemos ver estos mismos cromosomas de manera esquematizada. Posteriormente, se detectó la función de este PIARN. Se realizó una prueba en células ováricas en las cuales el PIARN se inhibió y se observó un splicing de isoforma masculina para double sex. Por lo tanto, se concluye que la inhibición de este PIARN conduce a la masculinización. De abajo observamos que en el control las células ováricas solo expresan isoforma femenina de double sex, es decir, las bandas de gel que señalan la letra F. Y después de la inhibición se expresa en las mismas células la isoforma masculina de double sex, que corresponden las bandas señaladas con la letra M. La imagen de la derecha nos permite identificar el cambio con más claridad. Lo anterior indica que este PIARN es el factor feminizante del gusano de seda buscado en tanto tiempo, al cual se le denominó feminizer, o por su abreviación FEM. Posteriormente, se determinó el sitio diana, es decir, el ARN mensajero, donde PIARN, o más bien lo podemos llamar FEM, llega a la proteína PIWI, que corresponde a una región codificada por el cromosoma Z, a la cual se le llamó gen masculinizador, por su abreviación MASC. En un experimento de manera similar a FEM, al agotar el PIARNA MASC en células masculinas en el temprano desarrollo, existe una expresión de la isoforma femenina para double sex, que lo podemos ver en la parte de abajo. Del lado izquierdo, el control, y del lado derecho, la expresión únicamente de la isoforma femenina de double sex en los individuos masculinos. Por lo tanto, esto nos dice que MASC es el factor masculinizante de von Bix-Mori, es decir, de estos gusanos de seda. Por otro lado, también se encontró que la proteína MASC es necesaria para la represión de genes ligados a Z, es decir, una compensación de dosis en embriones del gusano de seda. Es importante mencionar que en la mayoría de los estudios de lepidópteros no se ha registrado una compensación de dosis, por lo que este informe establece evidencia experimental sobre la existencia e importancia de esta compensación. Bien, ¿cuál es la importancia del artículo? En resumen, en este artículo se descubrió FEM, el precursor de un PIARN específico femenino derivado del cromosoma W como el factor feminizante de von Bix-Mori, y MASC, el objetivo de este PIARN es FEM, el factor esencial tanto para la masculinización como para la compensación de dosis. En la actualidad se desconoce cómo la proteína MASC transmite su señal al empalme de double sex específico para machos. Solo se encuentra de relevante en MASC que 2 residuos de cisteína conservados se requieren para la actividad masculinizante. Es necesario entonces investigar por qué estas 2 cisteínas son esenciales para la actividad masculinizante.
Además, todavía no se ha revelado cómo la proteína MASC establece una compensación de dosis, refiriéndonos cómo es que reprime la expresión de los genes ligados a Z. Al lado izquierdo encontramos a los machos con cromosomas ZZ, los cuales cuentan con el gen MASC que codifica precisamente para el RNA mensajero de MASC, el cual participa en la producción de la isoforma masculina de double sex. Al igual participan las proteínas IMP y PSI. Del lado derecho encontramos a las hembras con cromosoma ZW, donde el cromosoma transcribe a partir de ciertas regiones de determinación sexual los piARN feminizantes, es decir, FEM, que cortan el complejo MASC, como aquí lo vemos, es decir, los piARN MASC, lo que da como resultado la inhibición de MASC, precisamente, y posteriormente la feminización mediante el splicing específico de BMWC, originando el desarrollo de una hembra. Pues bien, al menos para von Mori y seguramente muchos lepidópteros, este es el mecanismo de determinación sexual. Requerirían de más estudios para dilucidar si sucede absolutamente en todos los lepidópteros. Además, aún falta investigar el mecanismo de determinación sexual en especies de lepidópteros que cuenten con un sistema cromosómico sexual ZZ-Z0. Dichos insectos no pueden poseer un piARN específico para hembras debido a la ausencia del cromosoma W, por lo que se sugiere que la cantidad de ARN de MASC ligado al cromosoma Z se debe determinar por el número de cromosoma Z. Y en conclusión, este sería el mecanismo de determinación sexual en von Mori, que también se puede extrapolar a varios lepidópteros, pero pues, como comenté, aún faltarían análisis. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y aquí les dejo mis referencias.